Entonces, señores, nosotros habíamos hecho aquí la revelación cuando nadie estaba pensando en eso. Ni había aquí informaciones en el país realmente corriendo con relación a ese tema, que Kenia iba a encabezar la misión de pacificación de Haití. Entonces, esto lo ha confirmado Kenia, lo ha confirmado Estados Unidos, lo ha saludado el presidente Abinader y hoy está en la primera plana de varios de nuestros periódicos. La propuesta de que Kenia, este es, por ejemplo, el trabajo del Diario Libre de Tania Molina, dice que la propuesta de que Kenia, de Kenia de encabezar una fuerza multinacional para Haití, allana el camino para que el país reciba la ayuda que ha demandado la comunidad internacional y que le permitiría enfrentar la crisis política y la violencia que le azota. Entonces, se ha planteado que solo faltaría la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para que se produzca esta misión. Yo creo que esa autorización no se va a producir, pero que la misión se va a llevar a cabo de todas maneras. Es más, esa misión ha sido concebida al margen de esa autorización. Es muy difícil que se consiga porque para China significa ponerse al margen de un principio que ha enarbolado, aunque en este caso hay que reconocer que el escenario es totalmente diferente. Los chinos han dicho siempre que son partidarios de que los propios pueblos resuelvan sus situaciones. Pero este es un escenario distinto porque Haití por sí solo no puede liberarse de todas esas bandas criminales que lo controlan en estos momentos. No es un caso propiamente geopolítico. Y ahí hay terreno por donde se podría avanzar, porque no es un caso geopolítico. Vamos a poner el ejemplo. Venezuela, cuando estaba en conflicto con los Estados Unidos, que ahora no lo está. Ahora no lo está. Ahora está en mesa de entendimiento con Estados Unidos. Pero Venezuela, Estados Unidos no podía invadir a Venezuela porque eso representaba un conflicto geopolítico y era una actuación contra un gobierno. En el caso de Haití, no se trata de una actuación contra un gobierno. No se trata del interés de un país de invadir a otro. No se trata de un país que tenga conflicto con Haití que lo invade. Como el caso de la guerra en Ucrania. No se trata de nada de eso. Se trata de una situación realmente humanitaria. Ahí no hay tinte de otra naturaleza. A ninguna potencia le interesa Haití para nada. Absolutamente para nada. Le interesa Haití. Entonces, en ese sentido, como no hay esos intereses, como eso no es contra nadie, ahí hay terreno que pudiera permitir que si China no lo autoriza, por lo menos mire para otro lado. Es decir, que no lo sienta como un conflicto, que no lo tome como un conflicto internacional, porque no lo es. No lo es. Entonces, probablemente, aunque no lo autoricen, han conversado con ellos. Porque fíjense que la escogencia de un país africano para encabezar esta misión es sumamente significativa y está aunada desde luego por las raíces
de Haití. Y hablo de las raíces de Haití, no de las raíces de toda la humanidad, porque sabemos que el Homo sapiens, los vestigios más antiguos del Homo sapiens están en África. Y que probablemente todo el mundo fue poblado con distintas migraciones africanas. Es decir, que el origen del Homo sapiens es africano, en sentido general. Pero cuando estamos hablando ya de las raíces, no estamos hablando de esas raíces, sino de las raíces que se desarrollan a partir del momento en que el tráfico de esclavos se hace transatlántico, que era a través del Sahara en principio, pero después empezó a ser transatlántico. Es decir, cuando se empiezan a traer esclavos desde África a través del Atlántico hacia América. Hacia América. Entonces Haití debió ser el segundo destino de la traída de esclavos, porque el primero fue por mucho Brasil. Por mucho Brasil, de 10 millones, 10.5 millones de esclavos, más o menos contabilizados. Más de 4 fueron llevados a Brasil. Haití debió recibir entre medio millón de esclavos, por ejemplo, 400.000, algo así. Entonces, bueno, Haití protagoniza un acontecimiento que África lo vivió y lo recibió como un acontecimiento propio. Haití es el primer ejemplo en el hemisferio occidental de una revolución que abolió la esclavitud y después concluyó en la proclamación de una república. Entonces, la primera república que conoce el mundo independiente, originariamente esclava, es Haití. No la primera rebelión, porque hubo rebeliones de esclavos. Bueno, aquí mismo en la Española hubo una rebelión en el 1521 y en el 800 y tanto tuvo la rebelión San, por ejemplo, en África. Entonces, este conjunto de rebeliones, porque a lo que se llama la revolución haitiana, es un conjunto de rebeliones esclavas que arrancaron en el 1791 y entonces en el 1804 concluyen con la proclamación de la República de Haití, que no era el objetivo original de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture tenía un objetivo claro: la abolición de la esclavitud. Y entonces, al abolir la esclavitud, decretó que a partir de ese momento todos los habitantes de la isla, y en ese caso específicamente del Saint-Domingue, eran libres y franceses. Libres y franceses. Esa fue la aspiración de Toussaint Louverture. Libres y franceses. Pero no era la aspiración de Francia. No era la aspiración de Napoleón, que requería todavía de la esclavitud para poder complacer a la burguesía que había hecho la Revolución Francesa. Y desde luego esa proclama de Toussaint Louverture de que todos éramos libres y franceses, pues la mandó a aplacar, sobre todo con el interés de restablecimiento de la esclavitud. Entonces, África vivió ese acontecimiento como un acontecimiento ejemplar, como un acontecimiento inspirador, a partir del cual se daría la independencia, la libertad de todos los negros. Incluso hay
unas expresiones que son atribuidas a Toussaint Louverture, que dicen lo siguiente cuando ya él es apresado, etcétera, y conducido a Francia. Él dice: al derrocarme, solo se ha abatido en San Domínguez el tronco del árbol de la libertad de los negros, pero este volverá a brotar en sus raíces porque son muchas y muy profundas. Eso se atribuye a Toussaint Louverture y así lo asumió el mundo africano. Entonces, Haití es un enclave, se asume como un enclave africano en América. Y esta participación de África es un elemento de neutralidad, que también tendremos que acostumbrarnos en el futuro a presenciar una mayor participación de África en el nuevo ordenamiento económico mundial. ¿Por qué? Porque África, India y China serán la plataforma más potente de la clase media mundial. Y al ser realmente la mayor generadoras de clase media y al contar con el mayor número de gente de clase media, tanto África como India como China, impondrán a todo el mundo hábitos y una serie de cosas que nos llevarán a cambios importantes. Entonces hay que estar preparado. Esto se produce ya en cualquier momento. Todo esto dice que se va acelerando. Por eso veía la señal esta de Estados Unidos como una muestra de que venía ya algo más directo. Yo creo que eso que se produjo frente a la embajada de Estados Unidos, etcétera, ha servido como pretexto para poder acelerar estos anuncios que se vienen haciendo. Entonces, eso es un hecho y se va a dar independientemente de que el Consejo de Seguridad de la ONU lo apruebe o no. Por lo menos, aunque China diga que no, yo creo que en los resultados será neutra al final, porque eso no afecta para nada intereses de nadie. Eso no afecta intereses absolutamente de nadie. Entonces, por eso no creo que nadie vaya a generarse un conflicto porque se vaya una misión a encabezar Haití. Hay otra revelación, otra cosa que planteamos, otra información que también se comprobó. Acuérdense que adelantamos que se iba a producir el reconocimiento de los partidos. Justicia Social es el partido de Julio César Valentín, a quien felicitamos por este reconocimiento. Fue un tanto express, fue ayudado, muy ayudado, pero tiene reconocimiento de su organización política. Y primero la gente de Antonio Marte, que también fue reconocido, con un poco menos de ayuda, pero fue reconocido. Que lo que lamentábamos es que una organización que en términos de los requisitos estaba por encima de por lo menos una de las dos reconocidas, pero muy por encima en términos de requisitos, haya sido dejada excluida, que fue el caso de Camino Nuevo de Glennie Morrison. Entonces, ya esto se produjo. Vamos a ver ellos si tendrán opción a un recurso de revisión o si van para el Tribunal Superior Electoral. Yo creo que lo más justo sería que la Junta Central Electoral se abra un recurso de revisión, porque en ese caso no se actuó con justicia. No se actuó con justicia
El pretexto fue la cuestión de un local, que supuestamente el local tiene que tener 300 metros y en el contrato decía que eran 30 metros en el contrato que ellos presentaron. Pero en la comprobación física que hizo la Junta comprobó que el local reunía las condiciones apropiadas y que lo de los 30 metros era sencillamente un error en la redacción de ese contrato. Pero aún así se tomó eso, que era una cuestión totalmente subsanable, para negarle el reconocimiento a esa organización, y me parece que habérselo facilitado a otras tenía sentido si tú pues no le quitaba el reconocimiento a quien se lo había ganado y lo había trabajado realmente cumpliendo con toda su tarea. Cambio y fuera.